Pues un placer teneros a los tres por aquí en un día, en un inicio de año complicado, con un Trump que, bueno, lo estaban viendo ahora, no es el principal protagonista en lo que refiere a la geopolítica, pero con un fin de semana, con las últimas 2 semanas que están marcadas por estas protestas en Irán, la infiltración o no de Israel y de Estados Unidos en estas protestas, los avisos hoy por parte de Jamenei. Carlos, te quiero preguntar por esto, ¿cómo ves la situación en torno a Irán y sobre todo estas amenazas de ataque por parte de Estados Unidos? Mañana se espera una reunión clave con Trump, Hegseth, Rubio. Se van a poner todas las opciones encima de la mesa. Bueno, pues ya sabemos, empezamos a tener perspectivas sobre lo que ha sucedido, lo que está sucediendo. Tenemos el gran inconveniente de ese corte de Internet y que en muchas ocasiones no podíamos tener la fluidez de las noticias que nos pudieran llegar de allí, pero lo que sabemos es que en estos 15 días de protesta que llevamos en Irán, unas protestas legítimas, por la cuestión económica, un país que atraviesa unos dificilísimos momentos económicos, con una devaluación de la moneda de un 65%, una inflación del 40%, enormemente difícil la situación. Motivaron estas protestas, pero efectivamente, como has dicho, ha habido una utilización de estas protestas para otros fines, para llevarlos a cuestiones políticas. Derivaron en actos terroristas con muertos. Se calculan que en torno a 110 muertos ha habido como consecuencia de esos actos terroristas que se infiltraron dentro de esas protestas legítimas, insisto, y poco a poco estas han ido teniendo menos repercusión por varias cuestiones. Primeramente por la acción policial. Si en un principio la acción policial tenían órdenes de actuar con mesura, esta se terminó en el momento en que se atacaron a policías, a edificios institucionales, y han respondido como cualquier país haría para defender su soberanía y restablecer el orden. No se sabe el número de muertos exactamente, pero sí se sabe que se han detenido a más de 200 cabecillas que organizaban estos actos terroristas, han pasado a disposición judicial y muchos de ellos van a ser ejecutados en procesos sumarios en 48 horas seguramente, en ahorcamientos públicos incluso. Esta es la situación. Me hablan desde Irán, pese a que esté cortado Internet, se puede solventar ese problema y me hablan que la situación está restableciéndose a pasos agigantados. Hace ya 48 horas la situación estaba poniéndose orden y a día de hoy, lunes, a esta hora me cuentan que ya prácticamente no hay actos de terrorismo ni de vandalismo como se han sucedido en estos días, principalmente por esa acción policial, segundo porque haberse cortado Internet no han podido obtener la publicidad que ellos querían y sea como fuere se está restableciendo. Aquí lo que ha sucedido es que hemos visto una inversión de la intencionalidad de quienes quieren destruir las estructuras del Estado iraní. Si en junio lo que se pretendía era un ataque y que ese ataque produjera un levantamiento, ahora han invertido el orden y lo que han pretendido es crear un levantamiento para luego justificar un ataque. Y nada de esto, ni entonces en junio ni ahora, pues han tenido éxito estas intencionalidades. Me preguntas tú acerca expresamente de las palabras de Donald Trump, que ha dicho a través de esa red social, Truth Social, que si son atacadas las bases americanas responderían de una manera muy fuerte. Bueno, aquí lo que está sucediendo es que Irán, que no ha comenzado una guerra desde hace 250 años, ni en aquella guerra de Irak, ni en los momentos más duros de asesinatos selectivos que ha sufrido, ni en junio pasado tampoco, en esa guerra de los 12 días, se plantea si Irán iniciaría un ataque contra intereses norteamericanos. Yo me decanto, evidentemente, viendo toda la historia de Irán y sabiendo cómo respira el Ministerio de Asuntos Exteriores, en que no va a dar el primer paso, va a intentar absolutamente agotar todas las vías, incluso la diplomática, pese a que en Irán la vía diplomática con Estados Unidos pues no se tengan muchas esperanzas en ella. Pero me consta que hoy están a través de terceros ya estableciendo esos puentes de diálogo. Yo creo que no va a llegar la sangre al río de momento, pese a que es muy difícil calcular este hecho, puesto que Israel tiene una enorme voluntad por empezar esta guerra, pero es Estados Unidos el que quizá está frenando.
pero ya veremos en las próximas horas cómo esto arranca. De fondo hay muchas más cuestiones, no quisiera acaparar mucho más tiempo, pero tengamos en cuenta que hace 12 meses, en enero del año pasado, del año 2025, Rusia e Irán establecieron un acuerdo estratégico integral que no obliga a una ayuda mutua, pero que esto fortalece mucho más el músculo militar de Irán. Por esto y por otras muchas razones, yo creo que en estas próximas semanas la cuestión se templará y la temperatura bajará unos grados con respecto a un futurible ataque norteamericano, pese a que la amenaza exista y muy cercana. Bueno, pues un momento importante para Irán. Nos estaba hablando Carlos de cómo se están abriendo las puertas hacia la diplomacia. Información de última hora por parte de Axios, por parte del periodista Barak Ravid, que dice que el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, ha contactado con Steve Witkoff durante el fin de semana, mientras Trump hablaba de una posible acción militar en medio de estas protestas en Irán. Ambos han hablado sobre una reunión próximamente y, bueno, pues al parecer hay ya ciertos contactos entre Irán y Estados Unidos. José Luis, te quiero preguntar por esto, después de este fin de semana en el que, bueno, prácticamente se hablaba de un ataque inminente, ¿no?, por parte de Estados Unidos. Se habla de todas las opciones que tiene encima de la mesa Donald Trump, al que le aconsejan que no lleve a cabo una acción militar. Sí que se habla y mucho de acciones no cinéticas, es decir, de ciberataques. Te quiero preguntar por esto, José Luis, ¿cómo ves la situación en torno a estas protestas y sobre todo estas amenazas de Estados Unidos? Hombre, han sido unos ataques muy bien coordinados, ¿no? Como bien hablaba Carlos previamente, ¿no? O sea, por un lado, provocar una revuelta de manera interna que, bueno, que viene muy motivado por las causas económicas en las cuales están marcados predominantemente, bueno, pues por unos bloqueos económicos, ¿no?, que han provocado un poco todo ese proceso de inflación. En segundo lugar, esas revueltas de signo interno se suman a las periféricas, unas zonas mucho más sensibles debido, bueno, pues a la presencia de esas comunidades azeríes, kurdas, beluchis, etcétera, que, bueno, siempre han tenido ciertas reivindicaciones identitarias frente al centro persa y en muchos casos han sido, bueno, pues muy apoyadas, muy reivindicadas, muy con cajas de resonancia, pues fuera precisamente de lo que era Irán, bueno, pues para incrementar, reforzar un poco esas tiranteces. Lo que está claro es que las amenazas de Donald Trump lo que querían provocar era, pues, una neutralización de lo que podrían ser las fuerzas de orden público para de esa manera, bueno, pues reforzar un poco esa presencia que pudiera provocar, favorecer un poco esa inestabilidad que, como bien se ha dicho, bueno, pues no es la primera vez, ¿no? Ya más o menos se van contando varias veces estos intentos de revuelta de color. Esta vez mucho más intensificada en las cifras que nos hablaba hay Carlos, un poco de muertos de 110, hay que contar que unos 25 son miembros de los cuerpos de policía. Cual quiere decir que, por ejemplo, cuando ha habido encontronazos o una violencia por las compañías hay de actuación rápida que suelen tener todos los países, por ejemplo, en Europa Occidental, bueno, pues no es que haya muertos en las manifestaciones o propiamente de los policías. Aquí, en este caso, para que los manifestantes hayan podido matar a 25 policías, pues está claro que disponían de un armamento y había unas personas en las cuales había muchos infiltrados de ese tipo que han querido, con el derramamiento de sangre, provocar y favorecer, como sucedió en el intento de revuelta de Kazajstán también, pues una represión fortísima por parte del régimen para poder de esa manera retroalimentar, bueno, acción, represión continuamente que pueda desestabilizar más al régimen un poco en ese ámbito, ¿no? Si el régimen aguanta todo este tipo de presiones, pues iríamos un poco a ese proceso de negociación diplomático en los cuales, bueno, pues habrá que ver en qué circunstancias está. ¿Qué es lo que le puede presionar a Estados Unidos a mantener la supervivencia del régimen? Bueno, pues el que igual algunas de las potencias suníes de alrededor no
estén interesadas en un desmembramiento de Irán a lo sirio, que sería lo que más le convendría al Estado de Israel y lo que muchos pueden provocar y favorecer una inestabilidad que no trajese un cambio de régimen, sino una desmembración y por lo tanto, bueno, un agujero negro que estuviese manteniendo la violencia de manera interdécadas entre los diferentes herederos de la República Islámica actual, pero eso claramente no es beneficioso, por ejemplo, para la República Turca, que vería igual pues en su periferia surgir una república igual kurda, los azeríes podrían irse también hacia el sur, etcétera. O sea que eso, para muchos, sobre todo, por ejemplo, el elemento árabe suní, no sería muy conveniente. Los turcos tampoco van a ser muy favorables a la aparición de ciertos elementos que además tendrían relaciones estrechas con Israel y con Estados Unidos, así que puede haber una presión en las cuales quieran que Irán abandone su protagonismo en la región, pero igual manteniendo el régimen actual, debido a que una descomposición del país, que sería la alternativa, que estaría esencialmente el Estado de Israel presionando, puede provocar y favorecer una inestabilidad que, bueno, nos llevaría pues muchísimas décadas de años y que claramente al resto de los vecinos de Irán no les conviene en absoluto, ¿no? Pues Adrián, te quiero preguntar a ti también por estas protestas masivas que hemos vivido en Irán en las próximas semanas, el estado de las mismas, es decir, si Irán está empezando a tomar el control y sobre todo, bueno, pues estas amenazas de ataque por parte de Donald Trump, que considera ataques cibernéticos, pero que no descarta una acción militar. ¿Cuál crees que va a ser el próximo paso de Estados Unidos, también envalentonado por lo que sucedió con Maduro hace ya unos días? Sí, bueno, seguramente para interpretar lo que está sucediendo tenemos que situarnos en el contexto anterior al comienzo de estas revueltas, de esta revolución de colores, digamos. Y bueno, el contexto aquel nos decía que ya Israel estaba presionando de forma abierta y continua al gobierno de Estados Unidos para una nueva operación contra Irán, ¿no? Y esto en sí mismo resultaba sorprendente, teniendo en cuenta cuál había sido el balance de la guerra anterior, ¿no? De la guerra de los 12 días, que de una u otra forma Estados Unidos le ayudó a Israel a terminar, porque de hecho Israel estaba siendo, o se veía que iba a ser progresivamente destruida por los ataques de Irán. En aquellos 12 días, Irán pudo también verificar que tenía una enorme capacidad de ataque, pero que tenía problemas con sus defensas, tanto por la aviación como por las defensas antiaéreas, y que ellos pensaban que eran suficientes, pero que ya antes les habían dicho China y Rusia que no era así y que intentaran equiparse con armamento más moderno. No lo hicieron, pero después de la guerra de los 12 días sí se han estado rearmando con Rusia y con China ya en los dos ámbitos, defensa antiaérea y mejora y actualización de los sistemas de aviación. Entonces, en principio, en base a la información disponible, parecía que difícilmente Israel podría estar interesado en que se emprendiera en este momento una nueva campaña contra Irán, sabiendo los riesgos que asumía, salvo que hubiese algún factor que no estábamos teniendo en cuenta. ¿Cuáles podían ser esos factores? Bueno, pues uno podía ser que Estados Unidos se implicara de una forma distinta a como se había implicado en la guerra anterior, y otra, quizás, pues que se estuviese contando con el desencadenar un conflicto interno a través de esta revolución de colores, como hemos visto después que ha sucedido. Bueno, según la información disponible, parece que efectivamente el gobierno está consiguiendo progresivamente controlar la situación, pero esto no nos ayuda a resolver la duda de fondo. Vosotros habéis preguntado qué es lo que puede hacer ahora Estados Unidos, que nos vuelve a situar en la misma duda de por qué Israel estaba presionando entonces a Estados Unidos a esa operación, ¿no? Quizás el pensar que la posición de Irán va a mejorar con el tiempo, la posición militar, las capacidades de ataque van a seguir mejorando, y quizás
el disponer de elementos de presión sobre Estados Unidos que generaran la expectativa de que Estados Unidos podía hacer algo distinto. Está totalmente descartado una operación terrestre por parte de una operación terrestre masiva por parte de Estados Unidos, pero bueno, podemos hacer comparaciones con lo que ha sucedido en Venezuela, porque efectivamente, como tú has dicho, Sergio, pues Estados Unidos o Donald Trump puede estar envalentonado por el resultado aparente de lo sucedido en Venezuela, y la verdad es que también entonces se descartaba una operación terrestre masiva. No se veía muy claro cuál podía ser la solución alternativa si no había de alguna forma algún tipo de complicidad interna. Se ha ido a resolver el problema por una vía extraordinaria, tan extraordinaria que quizás no habría que descartar un intento comparable en Irán de tipo descabezamiento, como ya sabemos que se intentó. Y bueno, y hay que decir que con bastante éxito al comienzo de esa guerra de los 12 días, bastante éxito en el sentido de que el daño infligido fue importante, aunque no se consiguió debilitar estructuralmente la capacidad militar de Irán. Eso quedó claro, ¿no? Bueno, no se podría descartar que alguna operación similar pudiese estar preparando Estados Unidos o entre Estados Unidos e Israel, pero siempre con dudas sobre su efecto práctico, teniendo en cuenta que el efecto de imagen puede ser, según evidentemente quien cayera en una operación de ese tipo, puede ser importante, pero luego nos podemos encontrar con que el país resiste o incluso resiste con más fuerza que antes, precisamente por haber sido sometido a ese ataque externo, como ya lo iremos viendo, pero quizás de alguna forma puede estar sucediendo también en Venezuela.